Actualmente todos sabemos que es un valor único de 4.30 y se tomó la decisión de pasarlo a 6.30, de 4.30 a 6.30. Combate de la especulación y la inflación. Mayor eficacia y transparencia en la asignación de divisas, busca el gobierno con nuevas medidas. Chávez es un gran colectivo. Aquí está un pueblo combativo que estamos con... Usted es un patán. ¡Que vivan los hijos e hijas de Chávez! Un saludo muy cordial a todos y a todas. Esto es nuevamente Mesa Informativa. Hoy viernes, como siempre, los vamos a acompañar este servidor Ronald Muñoz y mi compañero Luis José Marcano. Luis. Gracias, Ronald. Un saludo para todos. Evidentemente que el plato fuerte de la mesa informativa el día de hoy son las medidas económicas recientemente anunciadas por el Gobierno Nacional en voz del ministro Jorge Giordani, quien estuvo acompañado del presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes. Pero hay otros hechos que marcaron la jornada noticiosa y antes de entrar a nuestro plato fuerte vamos a revisarlos. Empezamos con el general Reverol hablando sobre pues lo que evidentemente también es noticia, el tema de lo que viene ahora con el asueto Carnes Tolendo. Vamos a verlo. Entonces, distribuidores, licorerías, supermercados y afines, ¿verdad? Estará prohibido el expendio domingo 10, lunes 11 y martes 12 de febrero. No estará permitido la venta y expendio de bebidas alcohólicas desde las 4 de la mañana del día domingo hasta las 11 de la mañana del miércoles 13 de febrero. Entonces, ahí está parte de las regulaciones que ha implementado y que viene implementando en los últimos años el Gobierno Nacional en este tipo de temporadas, este tipo de asueto, el tema de la ley seca. Del 10 al 13, prohibido el expendio de licores en horarios determinados. Hay unas excepciones, evidentemente, para algunos locales. Nosotros a lo largo del programa estaremos mencionándoles cuáles son. De todas maneras, es de conocimiento público. Hay otros hechos que también marcaron la jornada noticiosa el día de hoy. Pedro Carreño, el presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, acudió al Tribunal Supremo de Justicia, se reunió con la presidenta de este ente y emitió pues palabras para los distintos medios de comunicación que lo esperaban a las afueras y se refirió al caso de los diputados de Primera Justicia involucrados en hechos de corrupción. Esto fue lo que dijo. Es inconcebible y es atentatorio a los más nobles principios de ética y moral de la sociedad venezolana que nosotros hayamos escuchado y fuimos testigos de sección de una rueda de prensa de la organización política Primera Justicia para que el diputado estableciera que sí recibió el dinero, pero lo utilizó para las causas de los más pobres. La ley contra la corrupción establece que está prohibido y es un delito recibir donaciones para sí o para terceros. Es inconcebible. Bueno, ahí estaba el diputado Pedro Carreño hablando sobre lo que han sido las denuncias a esos dirigentes diputados del partido Primera Justicia y lo que han sido reacciones nuevamente de sus dirigentes. Hoy, por cierto, tuvimos una rueda de prensa del equipo de mesa informativa de diputados del partido Primera Justicia. Más adelante vamos a presentar detalles, pero ahorita nos vamos con noticias mucho más agradables, yo creo, para todo el pueblo venezolano, que tienen que ver con los Juegos Panamericanos. El ministro Héctor Rodríguez nos habla de esa candidatura de Venezuela para organizar los Juegos Panamericanos aquí en el estado Bolívar. Vamos a ver qué nos dice. Es un estado que ya en vías de desarrollo, es donde estamos construyendo el tercer puente sobre el río Orinoco, todo el desarrollo de la faja del Orinoco, todo el desarrollo urbano que está planteando la misión vivienda para esta región del país, todo el sistema ferroviario que se está construyendo. O sea, es un estado pujante que además cuenta con capacidades hermosas desde el punto de vista logístico, tiene 2 aeropuertos, 27.000 camas, servicios de salud, de seguridad que son de muy buena calidad y nos permiten presentarnos pues ante la organización panamericana con muchas cualidades para ganar estos panamericanos. Estamos seguros que los vamos a ganar, pues vamos a organizar los mejores Juegos Panamericanos de la historia. Bueno, nuestro país cuenta con todas las condiciones y el Estado Bolívar en lo particular para la organización de este tipo de actividades. Ya se demostró en la edición de los Juegos de la Copa América, Copa de Fútbol, ustedes bien lo saben, la capacidad que tiene nuestro país para la organización de este tipo de eventos. Vamos de inmediato a pasar a nuestra sección, lo que dicen a través de las redes sociales. Bueno, el tema de las denuncias de Diosdado Cabello en contra de algunos parlamentarios de Primero Justicia sigue dando de que hablar
en nuestro país, y en las redes sociales eso se refleja con interesantes debates. Ronald, vamos a mostrarles a continuación lo que escribió el día de hoy el gobernador del estado Aragua, Tarek El Aizami, a través de su cuenta @TarekPSU. Fíjense lo siguiente. Bueno, allí se refería al tema de la impunidad. Decía: impunidad no es inmunidad, no es impunidad, dado que algunos sectores de la oposición están apelando a esa condición que tienen los parlamentarios de la República, la inmunidad parlamentaria, en defensa de algunos de estos diputados que han sido señalados con pruebas de actos ilegales. Y justamente, fíjate que responde a lo que dice Rabel, el gobernador del estado de Aragua, Alberto Rabel, este periodista venezolano, dijo lo siguiente: no es fácil allanar la inmunidad de un diputado, cuidado, se pasan la raya, y a eso respondió Tarek El Aizami. Creo que precisamente nuestro invitado de hace unos días hablaba precisamente de cómo se argumenta desde el punto de vista jurídico cuando un parlamentario es, digamos, sorprendido en flagrancia en la comisión de un hecho delictivo, pero en todo caso, bueno, nosotros no nos corresponde a nosotros establecer, digamos, responsabilidades, pero en todo caso creo que es público y notorio el tema de que hay pruebas contundentes sobre la participación de estos diputados, de estos dirigentes del Partido Primera Justicia, en hechos que yo creo que tienen que explicarle al país. Pero seguimos con los tuits. En este caso tenemos a la dirigente liberal de derecha, María Corina Machado. Ella dijo a través de redes sociales: ministro Giordani, Venezuela se encuentra en una fase especial de su crecimiento. No mienta, ministro, en fase de sometimiento a Cuba. Por cierto, sobre este tema los invito a leer un artículo que escribí recientemente, bueno, y es que lo cito, Luis, porque es bastante pertinente en función de lo que está diciendo. Se llama Somos Colonia Cubana, lo pueden conseguir a través del portal aporrea.org hoy, o también el diario Ciudad Caracas, edición de ayer, donde confrontamos esta matriz de opinión que están generando los medios de derecha sobre una supuesta injerencia de Cuba. Se tratan de establecer unos paralelismos absurdos entre Estados Unidos, que es una superpotencia, con Cuba, que es un país que no lo es, un país hermano, que ciertamente tenemos una alianza estratégica geopolítica en este momento de pueblo hermano a pueblo hermano entre el pueblo de Venezuela y de Cuba, y que no tiene absolutamente ninguna comparación con lo que ha sido hasta ahora el papel colonialista de una superpotencia, la más grande de la historia de todos los tiempos, como ha sido Estados Unidos de América. Es parte de las informaciones y del análisis que lo vamos a abordar en mayor profundidad al regreso de la presente pausa. Tenemos que hacer nuestro corte, son las 5:43 de la tarde. El plato fuerte del día de hoy: las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional. Antes presentamos nuestro segmento Lo Dijo. Se trata del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Néstor Reverol. Comentó hoy lo siguiente: algunos medios de comunicación han querido tergiversar y distorsionar una información de la ley seca, siempre queriendo buscar titulares de primera página. Ya venimos. El canal de todos los venezolanos. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Que camina! ¡Espada de Bolívar por América Latina! Es un surco abierto, siempre al futuro, levantando pulso nuestra dignidad. Es el hombre nuevo el que están haciendo. ¿Ustedes están haciendo esto? Sí. ¿Cómo hacen ustedes para hacer esa milagro? ¿Hablan árabe? Una cosa. ¿Dónde viven ustedes? En Catelamar. Yo vivo aquí, comandante. También aquí. ¿Cuáles son esos apartamentos? ¿Tú vives ahí? Sí, yo vivo ahí. ¿Y tienes ahí la mujer y cuántos hijos? Tengo mis 3 hijos ahí. ¿Hace cuánto estás viviendo ahí? Tengo 6 meses. Uno ve esos edificios y uno lo asocia a sectores pudientes, ¿ves? Porque es la historia que uno tiene grabada aquí en la película. Ahora, cuando tú me dices que vives allá, yo miro para allá y digo, oye, increíble. No es un niño mítico, no es un niño santo, nace cuando el pueblo empieza a luchar. Nace en el arado y nace en la espada cuando se levanta por la libertad. Hay que trabajar muy duro, muy duro. Ustedes tienen que trabajar muy duro, todos nosotros. Bueno, que Dios me lo bendiga, pues.
El día de hoy sobre la mesa informativa, las medidas que anunció el gobierno nacional, el ministro Jorge Giordani informó al país acerca de dos medidas fundamentales, o tres, una de ellas referida a la creación de un órgano superior financiero, también el ajuste del tipo cambiario en nuestro país, pasa el dólar de 4.30 a 6.30 y también la eliminación del SIGME. Para analizar lo que esto significa para nuestro país en un momento de crecimiento de nuestra economía, la mesa informativa está servida. Ronald. Bueno, está servido y nos acompaña un periodista invitado especial el día de hoy, como siempre, como todos los días un periodista invitado, y hoy nos acompaña nada menos que William Castillo. ¿Cómo estás, William? Bienvenido a la mesa informativa. Bueno, gracias. Felicitaciones por el programa, por cierto, ¿no? Gracias. Un extraordinario esfuerzo informativo. Bueno, vamos a estar tratando de entender un poquito y de explicar, y con los invitados, de desentrañar estos anuncios tan importantes y tan trascendentes que acaba de hacer el gobierno nacional. En principio, tu apreciación de todo lo que se ha generado. Estamos a una hora del anuncio, ¿no? Pero a través de las redes sociales y comentarios y mensajes, broma, digamos, ha habido toda una serie de opiniones diversas respecto a lo que se anunció. ¿Cuál es tu primera percepción? Sí, mira, como es lógico, el anuncio de medidas económicas, que en esencia hay que decirlo en principio para que la gente lo tenga claro. Aquí no se trata de que se ha desmontado el control de cambio, aquí no hay un desmontaje del control de cambio, hay una modificación del tipo de cambio oficial, de la paridad cambiaria, pasea de 4.30 a 6.30, se mantiene la regulación del mercado cambiario, pero el gobierno hace una serie de anuncios muy interesantes de apertura y flexibilización al tipo de operaciones que tanto las personas naturales como jurídicas pueden hacer para hacer más fluido, más flexible el acceso a los dólares, para permitir liberar de las presiones especulativas a este mercado, y también en el marco de una política que busca combatir la especulación financiera y sus efectos sobre la inflación, sobre el crecimiento de los precios, sobre todos estos fenómenos que conforman lo que se ha dicho en otros momentos, una guerra económica contra nuestro país. Así que hay mucha bulla, hay mucho ruido, creo que hay un poquito de confusión. Vamos a ver si podemos ir dándole un poquito de luz. Obviamente hay que prepararse para lo que van a ser las reacciones, muchas muy válidas, de diversos sectores de la vida nacional, pero evidentemente siempre vamos a tener la reacción de sectores de ultraderecha y derecha tratando de desacreditar absolutamente todo lo que hace el gobierno y buscando el peor lado con que ver una situación, ¿no? En todo caso una política del gobierno revolucionario. Sí, y hay una cosa importante, Luis y Ronald, es que la política de paquetazo fue una política implantada en Venezuela a partir de los años 80, es decir, el anuncio de medidas draconianas, de firmas de acuerdos con el Fondo Monetario, de evaluaciones drásticas de los tipos de cambio, liberación de los tipos de cambio, apertura a los mercados de capitales, aumento de tarifa de servicios. Nada más podemos recordar, el famoso paquetazo del 89 que dio origen al 27 de febrero. Si se compara eso con un ajuste de una medida que fue dictada en el año 2003 para salvaguardar las reservas internacionales, para salvaguardar la estabilidad del país, que ha funcionado durante 10 años con sus aciertos y también con sus críticas, porque sin duda el propio gobierno ha reconocido problemas en momentos puntuales en la entrega de divisas, ciertos rezagos, pero no hay comparación. Es absurdo comparar las medidas que se han anunciado hoy, que van destinados precisamente a salvaguardar nuevamente la economía venezolana, a darle estabilidad, a combatir la inflación, con los paquetazos del pasado. Eso es un absurdo histórico, conceptual, y además es una estupidez. Es una manipulación claramente establecida con toda la intencionalidad. Obviamente es una manipulación, ¿no? Yo creo que es pertinente recordar. Leía yo la prensa hace poco, la prensa del pasado, pues, y fíjate, datos interesantes. Carlos Andrés Pérez, por lo menos el día del 4 de febrero, se encontraba en el foro de Davos, recibiendo las líneas allá de los grandes accionistas, de las grandes corporaciones transnacionales, y que además no existían políticas sociales como las que existen en este momento, un gobierno responsable, un gobierno con sensibilidad social, de izquierda evidentemente, que sí, obviamente no vamos a decir, aquí en Venezuela todavía no es un país, digamos, desde las perspectivas que lo venderían ellos como un país totalmente desarrollado, pero es un país en crecimiento, en franco crecimiento, y donde hay toda una serie de políticas sociales, a diferencia de otros países en América del Sur que las tenemos incluso muy cerca, por no decir que tan cerca los tenemos, donde no existe ningún tipo de política social por parte de los gobiernos que permitan, digamos,
que el pueblo afronte las situaciones económicas que se ven allí, ¿no? Esa es nuestra percepción como comunicadores, como ciudadanos, como venezolanos, pero hay gente que de algún modo tiene mayor capacidad para analizar medidas como esta. Justamente para ello nosotros vamos a establecer en este momento una pausa y al regreso estaremos con analistas económicos. No se aparte de nuestra sintonía, volvemos con más en Mesa Informativa. José Gregorio Piña es nuestro analista económico invitado el día de hoy a la mesa informativa. Con él estaremos conversando acerca de las medidas anunciadas el día de hoy. Lo recibimos de inmediato. Bienvenido. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, Luis José, y a toda la teleaudiencia. ¿Cómo recibe la noticia de hoy? Bueno, la verdad, bastante sorpresiva por el momento, pero es lo usual por ese tipo de medidas. No se pueden anunciar, ni siquiera anunciar, y hasta último momento hay que decir que no se está previendo la misma. Porque precisamente hay lo que pudieran entonces sobre esa información privilegiada, entonces hacer algún tipo de negociado. Pero evidentemente, de hecho, ni siquiera hacer el detalle de las mismas, porque está sorpresivo y de hecho me llamaron a este programa y voy a ir a otro por lo mismo. Son las primeras impresiones. Hay hechos allí puntuales, sí. Hay un ajuste del tipo cambiario venezolano, pasa de 4.30 a 6.30. Desde su punto de vista, ¿es correcto, necesario, oportuno? Bueno, en mi particular opinión todavía había margen de maniobra para no tomar la medida. De hecho, por lo que yo entiendo, no es por razones fiscales, entre otras cosas, puesto que en la actualidad no es necesariamente cierto que el gobierno nacional, el Tesoro Nacional, persiga mayor cantidad de bolívares, porque luego con la cantidad de erogaciones, incluidas las importaciones, servicios de deuda, más otros elementos que están asociados al necesario impacto inflacionario de la medida, pudiera hacer que la cantidad de bolívares netas no sea mayor. Pero entiendo que mayormente es el tema de la presión del mercado especulativo, el ilegal de divisas, que está llevando a esta medida. Entonces, en ese sentido, bueno, es un 46,5%, de 4.30 a 6.30, relativamente importante, pero yo también he avanzado opinión pública, particular mía, en el sentido de que ese mercado ilegal, si bien es reconocido por los mismos que especulan en él, alrededor de 6-7%, ínfimo, sí incide en la formación, en las expectativas de precios, porque precisamente está apoyado por medios de comunicación que están dentro de los grupos financieros que especulan con dicho mercado. Entonces, no lo puedes ignorar. Y el hecho de que tú hayas cogido ahora el tipo de cambio, probablemente tienda en los próximos meses tal vez a que ese otro tipo de cambio vaya siempre hacia arriba. Entonces, a mi juicio, y ya que se está suprimiendo el estigma, debe entrarse en otro tipo de mecanismo que incida en el precio de ese otro mercado por unas vías que no deberían ser las que hasta el momento se han estado usando. De hecho, en otros países que tienen lo que en verdad es, uno coloquialmente decimos control de cambio, pero en realidad es un esquema de restricción de la libre convertibilidad de la divisa, con control en la cuenta de capitales, pues se dan divisas para importaciones, para deuda, para necesidades personales, como sabemos. Lo que se controla es la salida y entrada especulativa de capitales, entonces eso se llama control en la cuenta de capitales. Pero en los países donde se tiene de toda la vida ese tipo de restricción, se tienen mecanismos para incidir, entonces no sobre el precio actual de esa divisa en ese mercado ilegal, sino sobre la expectativa del precio futuro. Existen unos instrumentos y unos mercados que se llaman en la jerga financiera forward, a futuro, donde yo vendo ahorita y me tienen que pagar ahorita lo que el comprador está esperando que va a ser el valor futuro de esa divisa. Entonces, cuando lo empiezan a hacer así, entonces verás que ese tipo de cambio cae rápidamente. Existen formas de instrumentar ese mecanismo para que no siga incidiendo eso que, repito, a mi juicio ha sido el principal componente detrás, de acuerdo a lo que declaraba el propio ministro Giordani, de esta medida cambiaria. José Gregorio, yo quisiera establecer allí, porque es que, quisiera profundizar en eso, porque yo creo que no podemos dejar
un tema tan complejo y en ese elemento que tú estás diciendo, porque resulta que hay una especulación que impacta de forma negativa en la economía venezolana. Ahora, ¿quién despliega esa especulación? O sea, toda esa tramoya de intereses especulativos que impactan de forma negativa, ¿quiénes? Es el pueblo, o sea, digamos una persona, de repente incluso clase profesional, la clase media, que ahora tiene su tarjetica y se compra, tiene su cupo y lo usa. ¿Ellos son los responsables o es que aquí hay algo más? Aquí estamos hablando de una cosa más grave, estamos hablando de la oligarquía, de la burguesía, incluso venezolana, transnacional. ¿Qué están haciendo ellos? Claro, evidentemente hay personas particulares, pero es lo que yo le digo, vea, ¿qué ganas con tener que digo, $1.000, $2.000, $3.000? Nada, sobre todo porque la expectativa de realizar esa ganancia en el largo plazo. Entonces, evidentemente, los que realmente especulan en ese mercado son grandes tenedores los bancos, de divisas. Por ejemplo, los grupos financieros, que como lo dije, dentro de esos grupos financieros inclusive tienen medios de comunicación asociados a lo mismo, que entonces van creando esa expectativa sobre el resto de los actores económicos, y a su vez entonces crean la matriz del alza de los precios en función de que el verdadero valor del dólar es X o Y, Z. Claro, yo creo igualmente que algo de responsabilidad tiene el Ejecutivo en el sentido que yo siempre lo he planteado, porque como no es un secreto que hemos estado en distintos regímenes de restricción de la libre convertibilidad en años pasados, y cada vez que existe el respectivo ente para la entrega de las divisas, entonces no se hace lo que muchos reclamamos ya como usuarios, como consumidores, que es que haya la obligación de que informen esos negocios, y a su vez el mismo Ejecutivo informe qué negocios están recibiendo divisas preferenciales y para qué rubro, porque de otra manera entonces sucede eso, que todos los precios de una u otra manera se van alineando con ese valor de ese mercado, que de paso es tan opaco, tan oscuro, que nadie sabe quién fija. Entonces yo siempre he dicho coloquialmente, para los que saben, en Oriente, Luis José, tú que eres de Oriente, la lotería de los animalitos, dice, salió en Morrocoy, pero ¿quién vio ese sorteo? ¿Quién dice que...? Y paga y cobra, o sea que se forma un mercado, algo que alguien dice que eso fue, igualito que es con ese tipo de cambio. Mira, José Gregorio, cuando tú hablas de grupos económicos, grupos financieros que son propietarios de medios de comunicación, bueno, me es imposible no pensar en el grupo Capriles, por ejemplo, ¿no?, que están asociados. Pero bueno, hay otros. Trabajan con películas. Pero lo que quiero es plantearte específicamente el tema de los antecedentes. Sí, porque ya hay una cuestión, y Luis me lo preguntaba aquí al comienzo del programa, toda una especulación sobre si esto se trata de un paquetazo, sobre si esto se trata de un grupo de medidas que va a arruinar la economía venezolana. Hay toda una especulación informativa, una inflación de expectativas sociales, una alteración, una creación de incertidumbre, que es una cosa muy peligrosa, porque precisamente las economías se desarrollan cuando existe estabilidad, cuando existe posibilidad de la gente de creer en las reglas económicas y en su propio desarrollo. Es comparable esta decisión de ajustar el tipo de cambio oficial, como lo hemos dicho, se ajustó el tipo de cambio oficial y se tomaron algunas medidas de flexibilización. Comparable con el paquetazo de 1989 o con el Recadi, por ejemplo, de Lucinchi, que es el único régimen de cambio que cuando se cerró había menos reservas internacionales que cuando se impuso. Y un chino preso. Así, entre otras cosas, porque me consta, no me lo contaron, que en ese de Recadi el negocio de ese ente, lo que allí laboraban, era cobrar en función de dar las autorizaciones de retiro de divisa, sin importar si eran necesarias para la economía, y peor aún, sin importar si había o no en las reservas del Banco Central. Ahí también hubo connivencia, hay que decirlo, del lado del instituto emisor de esos años, porque no se oponían a eso. Hay que salvar a un directivo que fue presidente, Hernán Anzola, que él le renunció a Lucinchi precisamente por eso, y lo hizo públicamente, porque se oponía a ese mecanismo. Pero no, para nada es comparable, ni siquiera en las magnitudes. Yo acabo de decir que en términos exactos 46,5%, de 4.30 a 6.30, pero el verdadero paquetazo, el primero, el de Carlos Andrés Pérez, que desencadenó todos los sucesos trágicos que conocemos,
la devaluación en ese momento fue del 400%, estaba de 750 y lo pasaron a 42 sin anestesia, y luego de 42 en poco tiempo, cuando recibe el presidente Chávez ya iba por 1.600, más bien después las propias medidas iniciales de la gestión del presidente Chávez inclusive habían bajado el tipo de cambio y, hay que decirlo, en condiciones de libre convertibilidad. ¿Qué pasó? Que el mismo golpe y luego el sabotaje petrolero, sobre todo el sabotaje petrolero, obligó a que hubiera que volver a poner la restricción en la cuenta de capitales, como ya expliqué. ¿Qué hubiese pasado aquí en el año 2012? El gobierno no interviene y coloca un control de cambio ahí después de ese paro petrolero. Había una crisis. ¿Cuánto costará un par de zapatos, por ejemplo, ahorita? No, y no solo eso, venía una debacle total de la economía. Pero llegaron cerca de los 10.000 millones de dólares las reservas del país. Bajaron recuerdo que tú trabajas, si recuerdas, en el Ministerio de Finanzas, bajaron 4.000 millones de dólares entre diciembre, el inicio del paro, y el anuncio del control de cambio, bajaron 4.000 millones de dólares. No solo eso, que se iban a caer todos los bancos. De hecho, y voy a cometer una infidencia, algunos altos personeros a nivel del gabinete económico no estaban totalmente convencidos de la medida, pero se les demostró que el sector financiero no aguantaba más la posición de compensación en contra de los bancos. Entonces fue algo que provocó la misma oposición y que precisamente entró a orden. Entonces, a lo que me preguntabas del señor Paquetazo, no, todo lo contrario, este tipo de medidas son para no tomar esas medidas neoliberales y totalmente coercitivas, porque una de las políticas acá, y la ha mantenido el gobierno nacional, es, entre otras cosas, preservar el nivel de empleo, donde ha ido cada vez aumentando, de empleo y de buen empleo, de calidad, y con donde el 65% de los asalariados están devengando por encima del salario mínimo, que a su vez ha crecido 160% en términos reales. Entonces, y por otro lado, manteniendo el nivel real de los ingresos. Entonces, eso se ha preservado, inclusive manteniendo una inflación que es moderadamente alta, pero este ajuste cambiario que también se ha logrado con el presidente Chávez, que los sucesivos ajustes que ha habido no se han reflejado directamente en la inflación. Antes, en los ajustes anteriores, antes del presidente Chávez, cada vez que había un ajuste lo que técnicamente llaman el pass-through, con el término en inglés, es decir, el porcentaje que de esa devaluación se transmite a los precios era más que uno. Es decir, que si se devaluaban 30%, la inflación iba al 50, al 60%. En estas oportunidades no, porque precisamente hay otro tipo de medidas que amortiguan esos elementos, y precisamente se está manteniendo el crecimiento económico, se está manteniendo, como dije, el empleo, el salario real de los trabajadores, y la atención de las divisas prioritarias para la economía. Entonces, son indicadores es un paquetazo. Son indicadores que reflejan las condiciones positivas que tiene la economía venezolana, que creció por encima del 5% el año pasado y que se espera crezca por encima del 6% este año. También podríamos preguntarnos, ¿a alguien le afecta esto? ¿Quién pierde? ¿Pierde alguien en el país con esto? Nos va a responder al regreso de la presente pausa. Ya volvemos con más del análisis aquí en la mesa informativa. El canal de todos los venezolanos. Comandante, todos esperamos su pronta recuperación. Todos esperando aquí en este país su pronto regreso. Todos los artistas, todos los creadores, el pueblo más querido, todos lo amamos, esperamos, oramos por usted, nos hace muchísima falta, el proceso hay que terminar de consolidarlo, lo queremos, lo amamos, todos somos Chávez, todos somos usted y esperamos su pronto regreso. Desde que abrí una cuenta en el Banco del Tesoro, solo cosas buenas me han pasado.
Con mis ahorros y el respaldo de un crédito, compré el carrito que mueve a mi familia. La tarjeta de débito me ahorra un tiempo que aprovecho para ser más productivo. Para los imprevistos, tengo unas tarjetas de crédito que siempre son bienvenidas. ¿Y saben qué es lo mejor? El banco también me apoyó para tener mi propio negocio. Ahora mi vida es mejor. Banco del Tesoro, un banco nacido en revolución. El gobierno bolivariano te invita a ser parte de la magia del teatro, la danza, la música y el circo en el Rincón de las Niñas y los Niños. Espacio para compartir en familia. 2 funciones, 2 horas de mucho entretenimiento, risas y juegos en la Plaza Armando Reverón, eje del Vivir Bien. Todos los sábados a partir de las 4 de la tarde. En el año 2013 se fortalece el poder popular. Comienza un nuevo año de lucha, de conquistas populares. Una de las tareas fundamentales de la Revolución Bolivariana ha sido la visibilización del pueblo organizado, participando de manera corresponsable y activa en todas las grandes políticas y programas de la Revolución. Este año 2013 debemos garantizar que el pueblo todo se una en cuanto a la visión programática, a la aplicación de las políticas y programas de la revolución en el territorio, que va a derivar en la construcción del Estado social de derecho y de justicia y en la consolidación de las comunas socialistas como territorios liberados de la ética y de la lógica del capital. ¡Viva el poder popular! Este es el desarrollo habitacional Palmasola, un complejo que se está desarrollando en la ciudad de Barinas, en el municipio de Barinas, dentro del convenio China-Venezuela y que construye actualmente la empresa CITIC International Contracting. Este desarrollo contempla 5.360 soluciones habitacionales que estarán ubicadas en 335 edificios. Cada edificio va a albergar 16 viviendas en 4 niveles. Cada vivienda de 75 metros cuadrados constará de 3 habitaciones, 2 baños y un puesto de estacionamiento. ¡Épale! Si egresaste de la educación media, tienes hasta el 10 de febrero para inscribirte en el Sistema Nacional de Ingreso 2013. ¡Apúrate! Ingresa en la página web www.mppeu.gov.be. Haz clic en la pestaña del SNI. Sigue las instrucciones, entrega la solicitud y pa'lante con la transformación universitaria. El canal de todos los venezolanos. Queridos amigos, el 0212-207-2191 es nuestro número de teléfono para que ustedes puedan interactuar con nosotros y participar con preguntas y reflexiones sobre la mesa informativa. El día de hoy, el tema económico es el que marca la agenda, Ronald. Cámara, una preguntita con respecto a los precios, porque hay evidentemente va a haber un ajuste también en los precios, pero seguramente va a ocurrir que va a haber más de un Vigo que va a salir y mañana va entonces a intentar tener otros precios nuevos cuando han sido productos que han sido importados o que han sido producidos en el país en base al dólar que existe, bueno, que existe hasta el 4 de 4 bolívares. Permítame completar esta pregunta, José Gregorio, con lo siguiente. Hay gente que dice, Piña, que el impulso inflacionario ya está dado porque los precios se están marcando en función de un dólar de 18, de 20. Es decir, si tú aplicaras ese razonamiento, es decir, empresas que recibieron dólares a 4.30 están marcando precios a 18, a 20. Y hay una queja comprensible de una parte de la ciudadanía que dice, bueno, ¿por qué no se le pone mano a esa gente? ¿Por qué no se publican las listas de quienes reciben dólares? Porque uno va, incluso a veces ponen hasta el cartel, aquí se vende porque no tenemos dólares. Según esa lógica,
Y esta subida no debería tener un impacto en muchos sectores porque los precios ya han sido asimilados, vamos a decir, por esa inflación. Exactamente, era lo que yo estaba hablando con Luis hace rato. Sí, y de hecho de lo que explicaba en el corte anterior, que efectivamente bajo la administración del presidente Chávez ha ocurrido mucho de eso, que de una u otra manera ya está descontado ese futuro precio por la incidencia que está cobrando ese mercado ilegal, que por eso es mi insistencia, y no de ahorita, de mucho antes, en que hay que buscar mecanismos creativos de incidir en el precio del mismo, para que la brecha entre ambos, porque de otra manera, como dije, subes el listón y por otro lado lo sube, entonces tienes que reducir la brecha, el gap, como dicen los tecnócratas, entre ambos, y hay maneras más creativas que el CIME, que evidentemente fue algo que no dio resultados. Claro, y eso solamente con medidas económicas se combate esta situación, es decir, no hay otros instrumentos que permitan sancionar, por ejemplo, el caso que menciona William, de la persona que hasta se atreve a decirle a quien le está vendiendo, mira, yo te voy a vender a tanto porque yo compro a tanto. No, o sea, no debería estar acompañado de una serie de medidas económicas con medidas sancionatorias, te hagan sentir la presencia del Estado en este tipo de cosas, porque claro, a veces es todo. Y evidentemente en la economía productiva también hay que hacerlo. Mientras más produzcamos en bienes y servicios y tengamos más acuerdos internacionales para las importaciones necesarias a menores costos, también incidiremos en eso. Pero en la parte, vamos a decir, sancionatoria, coercitiva, evidentemente hay que tenerla, y tal vez más eficaz y más eficiente de lo que ha sido hasta ahora, pero no puedes confiarte solo en eso, porque nunca lo vas a llegar a reducir, tienes que hacer todo en conjunto. Pero en ese extremo, que entiendo que también anunció el ministro, no dio detalle, de un órgano superior en materia cambiaria. Yo, desde que se creó la Comisión de Cadivi, que yo participé en su concepción inicial, he sostenido que ese ente, lo que hoy llamamos Cadivi, debería ser una superintendencia de administración cambiaria, a mi juicio. Me explico, porque el esquema de la superintendencia son aquellos que dan la normativa, vigilan que se cumpla y tienen la facultad sancionatoria. Esa es la figura de la superintendencia. Entonces resulta que ahorita eso está escindido en distintos entes, y la propia conformación del punto de vista del instrumento jurídico de creación de Cadivi deja bastante que desear, y eso no lo vamos a integrar acá, pero debería, creo yo, en la oportunidad de aprovechar. Hay varios mecanismos, y uno de ellos es también la participación de uno como usuario, ¿no? Claro. Vamos a dar la oportunidad a algunas de las personas que se comunican con nosotros a través de las líneas telefónicas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Sí, buenas tardes. Tenemos un problema de comunicación. Hola, buenas tardes. Tu nombre, por favor, ¿de dónde nos llama? Estamos al aire. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo estoy llamando del Estado Carabobo. Álvaro Escalona, del Estado Carabobo. Bueno, un saludo a la gente de Carabobo. ¿Cuál es su pregunta? La pregunta es que, vamos a suponer, el día de mañana una persona sale y quiere comprar unos dólares. Pues. ¿Aló? Ajá, sí. No, mejor. Se cayó la llamada. Bueno, yo ponía ayer el ejemplo, cuando estábamos hablando aquí del tema de la especulación, y que es en función de lo que se está diciendo, el tema de que uno va... Y yo lo planteo la pregunta de manera que todo el mundo la entienda, ¿no? O sea, de la realidad del ciudadano de a pie, pues del venezolano de a pie que está en la calle. Entonces tú vas a la tienda de moto, por ejemplo, y disculpen la insistencia con el tema de las motos, pero tú vas y te dicen una moto que costaba 8.000 bolívares hace 2 meses. Tú preguntas al señor de la tienda y dice, no, ahora vale 12. Y tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué subió tanto, tan rápido? No, bueno, eso es el dólar ilegal. Entonces tú dices, bueno, ya un momentico, pero se tiene el gobierno de paso porque es una moto china. Nosotros tenemos convenio con China, y porque un convenio las ensamblas aquí, y esas motos tú las estás trayendo con el dólar legal, con el dólar que está manejando el Estado. ¿Cómo es que tú me dices a mí que la vendes al precio del dólar yo no sé qué y precio estrafalario? Entonces yo como comprador la puedo decir, bueno, si ya la estabas trayendo ese dólar,
ahora no me la vas a subir de precio otra vez ahora por el mismo cuento del dólar. Es cierto, es que inclusive hay inclusive productos sencillos que construido en el país con insumos nacionales que no tienen nada que ver con la divisa, y que bueno, porque aquí se ha creado una cultura hace muchos años que en enero subo los precios. Y yo lo viví ayer mismo, fue a comprar un artículo cuyo precio unitario era de 2.50. Entonces cuando iban a pagar lo acostumbraba y dice, no, la cuenta que me dan ahora es a 3 bolívares por unidad. Entonces tú te pones a ver de 20%, simplemente porque sí, ahí no hay estudio de costo ni nada. Entonces ahí sí se supone que a su vez la SUNACOP debería la Superintendencia de Costo y Precios Justos debería actuar. Ahora eso es algo complejo porque hay una serie de elementos que requieren otras cosas, instrumentos de planificación, de acopio de información y de una u otra manera estar ligado con el INDEPAVI. Yo particularmente opino que debería fusionarse también en un solo ente. Te pregunto, ayer tuve la oportunidad de participar en un evento de la SUNDECOP y la superintendente decía una cosa bien interesante, ¿no? Decía, por ejemplo, en Venezuela existen 9.000 medicamentos autorizados, pero hay 35.000 versiones, es decir, presentaciones, nombres comerciales. Y además decía una cosa muy importante, eso te ayuda porque te hace creer que existe una diversidad y una variedad, le crea al usuario de que hay una diversidad y después cuando se regulan los precios se te están quitando la posibilidad de elegir. La verdad es que todas esas versiones vienen con precios aumentados porque le cambian la caja, le cambian el nombre, le cambian la denominación comercial. Y voy a este punto porque el ministro Giordani decía esta misma tarde que la única manera de que un país combata la inflación como fenómeno estructural es produciendo más, produciendo mejor, exportando también. Yo digo, ahora que Venezuela entra al Mercosur, este ajuste cambiario que le permite una mayor competitividad, vamos a decir, a la moneda venezolana, puede incidir en el marco de los convenios del ALBA, de los convenios del Mercosur, para que las empresas, tanto públicas como privadas, puedan exportar y diversificar la fuente de divisas del país. Sí, debería hacerlo, pero en la medida que verdaderamente haya una producción con vocación exportable, que ya se había identificado previamente de acuerdo a las informaciones de los ministerios respectivos, si mal no recuerdo, mínimo 230 rubros que ya inclusive se están haciendo exportaciones. Lo otro es entonces el incentivo que haya para esos exportadores en función de los flujos de bienes que ellos van a derivar hacia esos mercados que componen el Mercosur. Pero de hecho entiendo que ya inclusive transnacionales, inclusive un conocidísimo grupo de la industria alimentaria local que se asoció con un grupo europeo para producir una nueva línea de yogur, y eso más que para el mercado venezolano estaba pensado para ese mercado del Mercosur, que aumentó de apenas los casi 30 millones que somos a, como sabemos, una población de más de 300 millones, o sea que ya de por sí se multiplicó por 10, y estando dentro del Mercosur. Entonces, en algo debería ayudar, pero evidentemente todavía nuestra producción de rubros para exportación es bastante limitada con respecto a otros países, que más allá de los tamaños, la diversificación de la economía de otros países de cara a la exportación es mayor que la nuestra. Pero ese es un reto. Ese es un reto que debemos acometer en este plan patria que está comenzando. Lo ahorita. Que sí no está limitado aquí en la mesa informativa es la participación del pueblo, y tenemos una nueva llamada al aire. Buenas tardes, ¿de dónde nos llamas, por favor? Y dinos tu nombre. Hola, no, se cayó la llamada. Sí que la llamada, pero entonces que está censura. Yo creo que aprovecho para dejar el punto donde tú lo dejabas, camarada, porque es que hay un tema también. Yo creo que siempre es importante irse. ¿Sí está la llamada? ¿No? Ok, yo creo que es importante hablar de temas de fondo, ¿no? Y que la misma oligarquía que hoy se llena a través de sus
operadores políticos se llena la boca diciendo es que este gobierno está destruyendo el aparato productivo. Es la misma oligarquía venezolana que, teniendo todo el poder económico para hacerlo durante toda la historia de Venezuela, no generó desarrollo ni industrialización de ninguna especie, sino que se dedicó a montar puros negocios de bienes y servicios. Aquí nunca se produjo nada y se dedicaron a importar todo. A lo más que llegaron a hacer en algún momento fue montar ensambladoras de corporaciones transnacionales que cuando les daba la gana cerraran sus puertas y se iban. Nunca desarrollaron el aparato productivo. Me perdonan porque digo nombre, pero ¿usted cree que una familia Cisneros, una familia Mendoza, no tenía el poder económico en Venezuela para montar fábricas de carros venezolanas, por ejemplo? ¿Dónde? Yo reto a cualquier sector de oposición de derecha que me muestre dónde están los carros venezolanos de marcas venezolanas, los televisores venezolanos que se producían, dónde están las motos que se producían aquí. Nunca, la oligarquía venezolana nunca le importó desarrollar ni industrializar el país. Fueron totalmente serviles al capital transnacional, a diferencia de otros países de aquí mismo de Sudamérica, caso Brasil, caso Argentina, donde sí había una burguesía local que tenía una conciencia nacional y querían desarrollar su país e hicieron todo el esfuerzo y la consecuencia se ve hoy. O sea, el desarrollo de países como Argentina, Brasil, ahí lo ve, que producen, prácticamente arman carros completos, aviones, ya hay un nivel de industrialización importante en Brasil, pero hubo una burguesía con conciencia nacional que nunca existió aquí, y en consecuencia de eso ha tenido que venir un gobierno revolucionario a 200 años de historia republicana a generar las condiciones para industrializar el país, para generar desarrollo, y ahora es cuando Venezuela por fin comienza a producir automóviles nacionales, o sea, producidos aquí. Comenzamos a producir incluso hasta satélites, se va a echar una fábrica, y claro, eso tiene su efecto a mediano plazo, eso no va a desarrollar el país en 2 años. Sí, que mientras tanto más bien demanda las divisas para las inversiones, pero ese comentario me da pie para decir lo que precisamente bajo el gobierno actual, con la orientación que tiene, que nos hace al libre mercado, paradójicamente sí se ha desarrollado el aparato productivo, al contrario de, como tú decías, la consejería de ellos que lo está destruyendo, porque en términos reales, es decir, descontando la inflación, sabemos la economía venezolana ha crecido, a pesar del sabotaje petrolero, golpe y todo lo demás, en un 50%, y lo que es la manufactura, solamente en términos reales, creció hasta cierre del año pasado en 18%. Y la participación inclusive del sector privado, y cuando digo privado es a todos los niveles, no necesariamente solo los grandes grupos oligopólicos, ha aumentado, descontando el sector de hidrocarburos. Círano es una empresa venezolana que está produciendo computadoras venezolanas. Sí, por ejemplo, y así no y es privada, todas las cooperativas, por eso todo eso es privado, y entonces esa participación, como decía, descontando la parte impositiva y los hidrocarburos que están reservados al Estado, la participación de ese sector privado ha aumentado del 79 al 71% más bien en estos 14 años del presidente Chávez. Con una economía mayor, entonces evidentemente no se está destruyendo el aparato productivo. Sin embargo, no ha habido más exportaciones porque es que la demanda y el consumo ha aumentado muchísimo más de lo que ha aumentado la producción. Entonces, ese que de paso es otra consecuencia positiva, pero que tiene su efecto de estas políticas de inclusión del gobierno de Venezuela y de preservación, como dije, del ingreso real de los trabajadores y de aumento del mismo y del empleo. Entonces ahora hay mayor cantidad activos para adquirir bienes y servicios, y por eso es que entonces, a pesar de que ha aumentado la producción tanto pública como privada, paradójicamente hay, en términos absolutos, más no relativos, mayor cantidad de importación. La economía ha crecido la población, pero esa es la paradoja que hay que explicar. Disculpe, Oli, dice el productor que a la tercera va la vencida. Creo que tenemos ahora sí la llamada de uno de los usuarios. Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Adelante. Hola, tu nombre, por favor, ¿de dónde nos llamas? Mi nombre es Yelixa Romero, llamo del estado Táchira. Hola. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué el Estado venezolano no evita la proliferación de los dólares paralelos y procura que todas las negociaciones se hagan con el dólar oficial?
que tenemos rato conversando y tal vez la percepción y la pregunta que muchas personas se hagan esté en sintonía con lo que está preguntando el usuario, porque a veces pareciera más simple de lo que realmente es. Estamos hablando de un tema complejo, pero digamos, la gente se pregunta, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué es tan difícil? Claro, pues era el punto, decíamos, atender toda la demanda, y que sea la necesaria o la superflua, todo no es posible, porque precisamente tendrías que ir a un esquema de libre convertibilidad. Entonces, con el manejo político más esta vocación neocolonial de nuestros grupos oligopólicos que no buscan invertir en el país, entonces continuaría lo que hemos vivido en el país durante décadas enteras, entonces de las salidas masivas de divisas. Trascendió un estudio que no sé cuán cierto o qué base tenga, pero ha trascendido un estudio reciente que habla que personeros venezolanos, que no son los de a pie, los que preguntaba Willa, sino esos grandes grupos, tienen en el exterior 406 mil millones de dólares extraídos de Venezuela. Entonces, por eso es que no puedes dejar la libre convertibilidad. Entonces, obviamente, como decía, es un sistema de administración de divisas que da las divisas para lo que se requiere. Pero entonces no puedes evitar eso, y como dije, el mero esquema policíaco no sirve. Sí hay que tenerlo, la parte sancionatoria coercitiva, más no es suficiente. Hay que implementar esos otros mecanismos para incidir sobre la expectativa de precio. Quemarle las manos a los especuladores. Permítame aquí actuar un poquito como opinador también. Yo quisiera recordar lo que decíamos a la persona que llamó y a todos los usuarios y usuarias. Hay que recordar el año 2002, cuando se generó un golpe de Estado, fue derrotado, continuó la conspiración económica, y entre el 2 de diciembre del año 2002 y febrero, ¿no? Febrero del 2003, o fue a finales de enero, la medida del control de cambio. La medida en enero. Fue a finales, fue la última semana de enero. Sí. Es decir, en mes y medio salieron de Venezuela 4.000 millones de dólares. Sí. Porque había libre convertibilidad, y eso fue la medida que obligó, las reservas llegaron a casi un nivel de 10.000 millones de dólares. Hay que recordar que hoy Venezuela tiene 30.000 millones de dólares en reservas internacionales. No tiene más porque existe el fondo. No tiene más porque tiene las reservas excedentarias, se modificaron las leyes para poder utilizar las reservas excedentarias en inversión. Pero hay que recordar que Venezuela está en una guerra económica. Claro. Contra Venezuela existe una campaña de desestabilización. Si aquí se libera el dólar, se van los capitales, se van los bancos. Además, se han ido de forma ilegal los ladrones como Meseranes, se llevaron casi 3.000 millones de dólares estafando a los venezolanos, que tuvo que reponer el Estado venezolano. Pero aún así, incluso los llamados empresarios honestos y justos sacarían sus dólares, porque el esquema de quebrar al gobierno bolivariano, la revolución, pasa por la desestabilización económica. Entonces, a veces hay que comprender la angustia del ciudadano que dice, bueno, pero debería existir libertad, porque si estamos en una democracia, yo podría ir a un banco o a una casa de cambio y cambiar dólares. Sí, eso se puede hacer en países donde existe una regla de juego, existe un gobierno, una posición y un empresariado dentro de una regla de juego limpia. Y todo en un país sometido a una guerra económica es imposible. Claro. Sí, y déjame acotar que precisamente aquí al lado Brasil es uno de los países que han tenido por décadas lo que dije, la restricción de la cuenta de capitales. Para ver, allá funciona, en Colombia. Pero allá no hay ataques contra las reservas, porque esa burguesía nacional busca desarrollarse y tener una producción propia. Claro, pero sobre todo Brasil, Argentina. Casi todo Sudamérica, y no como Venezuela, lo que llamó el recientemente fallecido Domingo Alberto Rangel padre, que llamaba los mercaderes enriquecidos, son buhoneros de alto calibre transnacionales. Sí. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso se incorpora a este panel otro analista económico, con él profundizamos mucho más sobre las medidas anunciadas el día de hoy. Ya volvemos con más de Mesa Informativa. La base de datos de virus ha sido actualizada. Los venezolanos. Yo soy Chávez porque Chávez ha tenido la sensibilidad humana para nuestros venezolanos y los más necesitados. Yo soy Chávez por el derecho a la educación. Yo soy Chávez porque amo mi patria. Yo soy Chávez porque soy juventud. Yo soy Chávez porque me siento pueblo. ¡Nosotros somos Chávez! Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. Yo soy Chávez. ¡Todos somos Chávez!
pequeño aprendí que si te esfuerzas lo suficiente, puedes lograr todo lo que quieras. Y si lo haces con responsabilidad, no hay límites. Si tienes una deuda, esfuérzate y págala a tiempo. Si tú eres responsable, todos te van a apoyar y podrás llegar hasta donde quieras. Vamos a echarle cachapa. No, ayer le hicieron cachapa. No, todavía esto no está listo. Véanse otro rato, nosotros lo llamamos. Este maíz está casi listo, María. Dale, María, el pilón. Sácalo. Ventéalo. Vamos a leerlo. Así es, Luis, hace aproximadamente una hora se inició el Consejo de Ministros número 857, el cual se viene realizando acá en la residencia de la Vicepresidencia en La Viñeta, en Fuerte Tiuna, en Caracas. ¿Cuáles son los temas que hasta ahora se están analizando en este Consejo de Ministros? Pues bien, obviamente lo que son las acciones económicas del año 2013, tomando en cuenta lo que han sido los recientes anuncios hechos por el Banco Central de Venezuela y las autoridades económicas, y también la expectativa de crecimiento de un 6% para este año 2013. Otro de los puntos importantes que a esta hora se discuten acá en la residencia de La Viñeta es también el operativo de seguridad con relación a los carnavales que se inician en pocas horas y en los cuales está previsto que casi 20 millones de venezolanos se movilicen por toda nuestra geografía. Otro aspecto importante es que hay 412 playas aptas y 205.000 funcionarios de seguridad desplegados en este operativo. Otro punto importante que a esta hora también está siendo analizado en este Consejo de Ministros son las medidas que el presidente Hugo Chávez aprobó en Cuba y de las cuales el propio vicepresidente Nicolás Maduro tuvo la oportunidad de reunirse con el jefe de Estado, y en la cual ha sido un punto importante el tema económico. Recordemos también que el propio vicepresidente Nicolás Maduro había señalado el tema de la gran misión Agrovenezuela, para la cual ha anunciado la aprobación de importantes recursos por parte del presidente Hugo Chávez, que como todos sabemos se encuentra en la República Cubana como parte de su proceso de recuperación. Esta es la información que a esta hora tenemos, Luis, desde La Viñeta, en Fuerte Tiuna, en Caracas, a propósito de este Consejo de Ministros número 857 que a esta hora se está desarrollando. Nuestra invitación, por supuesto, es que se mantengan muy pendientes de la programación de Venezolana de Televisión, ya que les estaremos informando minuto a minuto de las medidas y los temas que están siendo discutidos a esta hora por el tren de gobierno. Gracias, Boris. Seguramente tendremos un nuevo contacto con Boris Castellanos porque habrá más noticias del Gobierno Nacional el día de hoy. Seguimos en nuestra mesa informativa. Se incorpora a nuestro panel el día de hoy Julio Vilori, él es economista, lo recibimos de inmediato. ¿Cómo está usted? Gracias, buenas noches a todos. Gracias, William. Gracias, Piña. Hay toda una serie de reflexiones que han surgido de esta mesa a propósito de las medidas, ¿no? William comentaba, bueno, esto también va a permitir al Estado, al Gobierno Nacional, tener mayor capacidad para el desarrollo y el impulso de una serie de obras que actualmente están en marcha. ¿Así lo percibe usted? ¿Va a ser así el venezolano que a lo mejor usted nos está observando y dice, bueno, qué impacto positivo cómo se va a reflejar esto en mi modo de vida? ¿Cómo se va a reflejar? No, gracias, buenas noches a todos los venezolanos. Gracias por la invitación. Bueno, obviamente hoy se han dado un conjunto de medidas y acciones, ¿no?, en materia económica importantes para la colectividad. Y efectivamente pudiéramos mencionar entre las varias que se mencionaron, una que puede enfocar un poco el tema que tú me estás comentando. Es decir, esta apertura que se ha dado, ¿no? Este segundo paso, porque es que ya el Banco Central hace 2 meses y algo, ha dado el primer paso de las aperturas de cuenta en dólares, esa primera flexibilización que se hizo. En esta segunda oportunidad, lo que estamos es haciendo más extenso, ¿no?, el tema que tiene que ver con la apertura de cuenta en divisas. Ahora bien, ¿cómo puede esto ayudar esta medida al tema que me acabas de mencionar? Bueno, las personas jurídicas ahora, los inversionistas que están afuera, que nunca han podido traer los dólares para acá para sus inversiones, siempre han tenido que valerse de otros mecanismos mucho más incómodos.
ahora tienen la apertura, pues ahora pueden traer sus recursos para acá, mantener su cuenta en divisas, sus cuentas de ellos pueden manejar esa cuenta con mucha flexibilidad, ¿no? Pueden hacer sus transferencias de aquí para allá y también se prevé allí también que ellos también pueden también crear sus fondos aquí en el Estado, en el territorio venezolano, ¿no? En función con su cuenta en divisas, tanto en dólares, euros, cualquier divisa que ellos dispongan. Pueden ser inversionistas chinos, pueden ser inversionistas europeos, pueden ser inversionistas de esta nueva red no regional que tenemos, de Brasil, de Argentina. Es decir, cualquiera de ellos puede venir ahora y aperturar su cuenta en divisas y hacer el manejo de ella a través de las indicaciones que hoy se dio en esa medida económica que se acaban de anunciar. ¿Solamente empresarios o una persona natural que tenga una cantidad de dinero claro, y unos ahorros? Te hablaba de los empresarios porque claro, es una gran magnitud en función a lo que maneja una persona natural. Ahora, en esta medida de las cuentas, obviamente, también en las personas naturales ahora, que aperturó su cuenta en dólares actualizados desde hace 2 meses acá, ahora puede hacer un manejo amplio, ¿no? Lo que pasa es que esto hay que verlo bien con mucho cuidado en el sentido de que explicarlo bien, porque fíjate, estamos nosotros de una manera rompiendo un tabú que en la parte económica lo teníamos hace tiempo y desde hace muchos años. Si nosotros hemos puesto, los venezolanos, o la economía venezolana es experta en sacar dólares, importar, sacar, pero no teníamos el tema de traer, eso era como un tabú, pues. No traer un dólar para acá, eso era un tabú. Bueno, con estas medidas que se han aprobado, que el segundo presidente de la República ha aprobado, ¿no? Para que el Banco Central pueda direccionar, pues ahora los venezolanos que tengan, ahora se ganen un recurso por un curso, por un premio, por una investigación que hagan en el extranjero. Antes tenían que hacerlo, o se lo traían en el maletín. Remesas también. Sí, remesas, pensiones, jubilaciones, pero lo que te comentaba, antes se la traían en el maletín o tenían que abrir una cuenta en dólares en cualquier otro país y no en su tierra. Entonces, esto es una apertura importante también para ellos. Pero ¿cuál sería el incentivo, por ejemplo, si yo, no en este caso a mí porque yo no tengo ese perfil, pero si a un científico venezolano lo invitan afuera, le pagan en dólares, ¿qué incentivo tendría él para traerlo con una cuenta y no para venderlo en ese mercado especulativo, este mercado negro que existe por ahí, ¿no? O sea, bueno, el mercado, el sistema financiero venezolano, que es el que está autorizado para tanto el público como privado para este tipo de apertura, bueno, tendrá que crear los incentivos necesarios, así como hoy día existen diferentes instrumentos a nivel de la moneda nacional, ellos también podrían crear a nivel lo que es el tema en divisa también incentivos, porcentaje de ahorro, cuenta, cualquier incentivo importante en la estructura, que haga un llamado importante para que ellos se traigan para acá su divisa, la tengan aquí, pero lo más importante de eso es que muchos de ellos se la van a traer, porque es que es más práctico tener sus recursos en su país, donde están el marco jurídico claro, los conocemos, vivimos acá, y que mañana podamos viajar tranquilamente con ese recurso allí, que es de la persona que lo tiene, y hacer la transferencia, porque puede hacer la transferencia de esa cuenta. Puedes manejar y una cuenta magníficamente. Es decir, por eso te digo que ese tabú que teníamos lo estamos rompiendo, ¿no? Y ahora es importante que la colectividad, claro, nosotros ahora nos toca tratar de desarrollar un conjunto de acciones de tipo informativa, comunicacional, para dar a conocer estas bondades, ¿no? De estas medidas de hoy, entre las cuales está el manejo de cuentas en divisa, que se le ha dado una apertura importante, pero importante tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas. Ahora, José Gregorio, no sé hasta qué punto esto sea un elemento neurálgico de la discusión, ¿no? Pero se ha dicho, bueno, es para combatir la especulación, para reducir la inflación, pero hay una coyuntura, hay una lucha política en el país, hay una clara intención del gobierno bolivariano de la construcción de un modelo distinto del socialismo y de romper con las bases del sistema capitalista. Mi pregunta es la siguiente: ¿esta serie de medidas tienden a corregir, a reformar ciertas cosas, o de algún modo también apuntan dentro de la construcción de un modelo distinto? Porque tal vez lo que estemos sea como mejorando cosas, pero que digamos su esencia está sobre la base de un modelo vigente que es perverso, y por ser justamente perverso que lo combatimos. Claro, lo que pasa también, y recordemos, y nos lo recordaba el camarada Vladimir Acosta en su discurso, en el sentido de que estamos con unas reglas de juego que son constitucionales y que
las estamos respetando. Entonces dentro de eso tiene que coexistir alguna de esas estructuras que tú señalas. Sin embargo, ya el mismo hecho de que la política económica y social del gobierno ha sido totalmente diferenciadora de todos los 40 y 50 años anteriores, es un indicador de que está yendo en un sentido contrario a lo que era anteriormente. Y toda esa mayor mayor cantidad de ingresos de la población que señalábamos, esa satisfacción de las necesidades que está habiendo, el porcentaje de la inversión social, son elementos indicadores. Claro, para los que son de una posición, vamos a decir, más que demanda una mayor urgencia de esos cambios que tú señalas, puedes decir no, que eso es limitado, pero por otro lado, ya tuve el discurso de los contrarios. Entonces, ¿qué te indica eso? Entonces, que el gobierno está moviéndose paulatinamente en una dirección, tal vez no a la velocidad que quieran algunos, pero es a la velocidad que es posible dentro del esquema jurídico y social y geopolítico mundial que tenemos. Entonces, yo sí creo que va a esa dirección y precisamente, como lo decíamos inicialmente, este tipo de medidas que algunos podrían decir, oye, pero va a impactar de una u otra manera los precios, pero era necesaria de cara a mantener el esquema global, porque no es un paquetazo como aclarábamos, que el paquetazo es que todas las medidas son de un mismo signo. Aquí tenemos una cantidad que van en un sentido, entonces pueden contrarrestar el efecto de una medida puntual que fue necesaria por algunos otros elementos, pero la dirección global, para redondear la respuesta, es en dirección contraria a todo lo que veníamos y a lo que se está viendo principalmente en Europa. Entonces cada quien le pondrá su nombre y juzgará si esa es o no la dirección correcta o la velocidad de acuerdo a sus particulares percepciones. Pero evidentemente yo sí creo que vamos en un buen rumbo y que bueno, en función de las circunstancias hay variaciones en la velocidad de la dirección que se ha emprendido. Sí. Bueno, no, quería preguntarles a ambos brevemente, que creo que es una pregunta que se hace mucha gente. ¿Verdaderamente puede quebrársele el espinazo o quemársele las manos o combatir ese fenómeno perverso del mercado negro que saben los economistas, saben los que estudian estos fenómenos, que su tamaño real es ínfimo con relación al tamaño de la economía, las operaciones legítimas y legales de la economía, pero que se ha convertido en marcador de la economía, de los precios de la economía? O sea, ¿puede a partir de estas medidas de flexibilización, apertura, ajuste, o qué medidas habría que complementar para verdaderamente quebrar ese fenómeno tan perverso que es el que genera esta alza indetenible de algunos precios, vehículos que ya cuestan más de 1 millón de bolívares, apartamentos de 50 metros que cuestan 3 y 4 millones de bolívares, una cosa increíble, inaudita? ¿Puede ser esto el comienzo, un conjunto de medidas, o qué medidas habría que complementar para efectivamente convertir ese mercado? ¿Qué opina el Banco Central? Pero fíjate lo siguiente, ¿no? Yo creo que la economía es muy dinámica, ¿no? Y las decisiones en la parte económica tienen que ser bien revisadas, tienen que ser bien estudiadas, tiene que haber un monitoreo permanente de las mismas, y una vez que se anuncian algunas medidas, no se anuncian en un marco de estructuralidad como tal, ¿no? Se diseñan en función a mantener y seguir el ritmo, ¿no? que se tiene, porque no podemos decir que ahora estas medidas de alguna manera se están tomando en una coyuntura negativa, a pesar de que ahorita hay unas condiciones en un mercado llamado paralelo que bueno, que es ínfimo, ni un 5% está dando un marcaje de algún sector de la economía que bueno, que dándole un carácter especulativo muy importante. Te digo esto porque estamos en una coyuntura positiva. Si nosotros cerramos el 2012, no venimos de una caída del PIB, no venimos de un abatimiento de la inflación. Hemos tenido problemas en los últimos meses, pero tenemos que recordarles que nuestras metas presupuestarias, nuestro desarrollo económico del 2012 fueron muy positivas.
tuvimos un crecimiento económico de 5.5% preliminar, que en estos días el Banco Central debería dar la fecha, el número ya definitivo del 2012, pero la preliminar tiene un 5.5%. En 2011 venimos de un 4.2%. Una inflación de una meta presupuestaria en el 2012 que estaba en una banda entre 20 y 22, cerramos en 20.1. Es decir, son acciones económicas que se han venido desarrollando, ¿no? Claro, hay situaciones que hay que seguir avanzando y este tipo de medidas ayudan a apalancar algunos elementos adicionales que le falta a la economía para poder cumplir en el 2013 con la meta presupuestaria que se ha establecido el Gobierno Nacional, 6% del PIB, ¿no? La inflación entre el 16 y el 14%. El tema productivo, que es muy importante. Entonces todo esto va a ayudar, y hay un tema adicional en todas estas medidas que se han venido anunciando, el tema exportador. Recuerde que ahora nuestro país de cara al Mercosur debe mejorar sus condiciones. Esto ayuda de alguna manera, porque